slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people that being negative when you should be getting after it. Que representa la palabra leyenda en el fútbol moderno. Ese es Gianluigi Buffon. I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Varias generaciones de futbolistas vio retirarse decíamos bajo los tres postes, protegiendo su portería, demostrando que algunas leyendas parecen ser Gianluigi Buffon nació el 28 de enero de 1978 en pequeño, rodeado de su madre era lanzadora de su padre practicaba, sus hermanos también destacaban en el deporte, competido, parecía estar escrito en su ADN. Sin embargo, cuando era niño, soñaba con jugar profesional, quería marcar goles, héroe que celebraba. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the take. Tomás, las actuaciones de N'Kono impresionaban tanto al pequeño Buffon que decidió cambiar de posición. Quería ser portero, una decisión que terminaría cambiando la historia del fútbol. Con apenas 17 años, recibió una oportunidad impensable, debutar con el primer equipo del Parma. Y no contra cualquier rival, sino contra el poderoso AC Milan, un equipo lleno de estrellas. Muchos jóvenes se habrían derrumbado bajo esa presión. Buffon no. Realizó atajadas espectaculares, jugó con una tranquilidad impropia de su edad y dejó claro que Italia estaba viendo nacer a un fenómeno. Los años siguientes fueron extraordinarios. Parma se convirtió en uno de los equipos más competitivos de Europa. Buffon era una de sus grandes figuras. Ganó títulos, se hizo famoso y comenzó a ser considerado uno de los mejores porteros del mundo. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. En el 2001 ocurrió algo histórico. La Juventus pagó una cifra récord para ficharlo. Era la cantidad más alta que se había pagado por un portero hasta ese momento. La presión era enorme. Todos esperaban perfección. Y Buffon respondió exactamente como siempre, con trabajo, con liderazgo y con atajadas imposibles. Poco a poco se convirtió en el símbolo de la Juventus. Los delanteros temían enfrentarlo, los aficionados lo adoraban, sus compañeros confiaban en él ciegamente. No importaba si era una final, no importaba si era un clásico, no importaba si quedaban segundos en el reloj. Buffon siempre aparecía cuando más lo necesitaban. Entonces llegó uno de los momentos más difíciles de su carrera. En el 2006 estalló el escándalo conocido como Calciopoli. La Juventus fue castigada y descendida a la Serie B. Por primera vez en su historia, muchos jugadores huyeron
Muchos buscaron equipos más grandes, muchos abandonaron el barco. Buffon no. Tenía ofertas de los mejores clubes del mundo. Podía irse fácilmente. Podía seguir ganando títulos en otro lugar, pero decidió quedarse. Decidió acompañar a Juventus en el peor momento de su historia. Aquella decisión hizo que los aficionados lo amaran para siempre, porque demostró algo que ya casi no existe en el fútbol moderno: lealtad. Y mientras Juventus sufría, Buffon vivía el momento más glorioso de su carrera, el Mundial del 2006. Celebrado en Alemania, Italia llegó hasta la final. Buffon fue una muralla durante todo el torneo. Realizó algunas de las mejores actuaciones de su vida y ayudó a Italia a conquistar su cuarta Copa del Mundo. Cuando levantó el trofeo, el mundo entero reconoció que estaba viendo a uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Después llegaron más éxitos, más campeonatos, más récords, más temporadas extraordinarias. La Juventus volvió a dominar Italia y Buffon seguía siendo el líder. Mientras otros envejecían y bajaban su nivel, él parecía mejorar. Su secreto no era la velocidad, era la inteligencia, la colocación, la experiencia, la mentalidad. Sin embargo, existía una espina clavada en su corazón: la UEFA Champions League. Lo ganó todo, excepto ese torneo. Jugó finales, luchó durante años, estuvo muy cerca, pero el trofeo siempre se escapó. Es una de las mayores paradojas del fútbol. Uno de los mejores jugadores de la historia jamás logró conquistar la Champions y aún así sigue siendo una leyenda absoluta. En el 2018 tomó una decisión inesperada. Fichó para el Paris Saint-Germain. Muchos pensaron que era el final, pero Buffon seguía compitiendo, seguía entrenando, seguía exigiéndose al máximo. La edad parecía no afectarle. Después volvió a Juventus, porque algunas historias están destinadas a terminar donde comenzaron. Los aficionados lo recibieron como a un héroe y él continuó defendiendo los colores que habían marcado su vida. Lo que hace especial a Buffon no son solamente las atajadas, son los valores, el liderazgo, la humildad, el respeto que generó incluso entre sus rivales. En una época llena de estrellas, él logró convertirse en algo todavía más importante: un ejemplo. La mayoría de los futbolistas se retiran a los 35 años, muchos antes. Buffon siguió jugando después de los 40, y no como una figura decorativa. Seguía compitiendo, seguía entrenando, seguía inspirando. Cada partido era un recordatorio de que la pasión puede vencer el paso de los años. Por eso millones de aficionados admiran a Buffon, porque representa la constancia, la disciplina, la lealtad. Demuestra que el éxito no se construye en una sola temporada, se construye durante décadas, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, sacrificio tras sacrificio. Mientras muchos buscaban atajos, Buffon eligió el trabajo duro. Mientras otros abandonaban en los momentos difíciles, él permaneció. Mientras el tiempo derrotaba a todos, él seguía de pie. Por eso, cuando se habla de grandeza en el fútbol, no basta con contar títulos o estadísticas. Hay que hablar del legado, hay que hablar de respeto, hay que hablar de una carrera que inspiró generaciones enteras, porque durante más de 2 décadas, millones de aficionados
tuvieron la tranquilidad de saber que detrás de los defensas había un hombre capaz de detener lo imposible. Ese hombre se llamaba Gianluigi Buffon, el guardián eterno del fútbol italiano.